Estimado, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer webinar. Agradecemos su tiempo por acá. ¿Cuál fue el tema que escogimos para nuestro primer webinar? El tema que escogimos es este que está en la pantalla, donde dice cómo aumentar la producción trabajando sobre las detenciones en forma práctica. ¿Por qué escogimos este tema? Lo escogimos ya que en muchas de nuestras visitas a clientes nos dimos cuenta que era un tema bastante recurrente en toda esta problemática. Por tanto, ahora voy a presentar a Juan Carlos Olquera, que es nuestro relator el día de hoy, en donde él es ingeniero civil electrónico, fue graduado en la Universidad Técnica Federico Santa María. Él es el gerente general y fundador de MT Solutions. Tiene más de 30 años de experiencia en automatización industrial en minería, energía y manufactura, de los cuales 18 han sido dedicados a la gestión de manufactura. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Angelina, muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por participar con nosotros de nuestro primer webinar y espero de verdad que sea de mucha utilidad para ustedes. Bueno, a lo que nos convoca. En MT Solutions nosotros trabajamos para lograr aumentar la utilidad de tu planta midiendo en tiempo real el desempeño. Nosotros nos dedicamos a medir y a realimentar el desempeño en tiempo real a todos los niveles de la organización, a operadores, jefes o gerentes, y con esto lograr el compromiso de toda la organización en el proceso de mejora. Ese es nuestro norte. En el trabajo en gestión de producción con MT Solutions ya llevamos 13 años presentes en el mercado. Tenemos clientes desde México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Brasil. Y estamos orgullosos ya que hoy tenemos dos filiales. Tenemos la filial de Brasil, que ya tiene 3 años, y la filial de Perú, que la abrimos recién este año. Y en algunos de nuestros clientes, nosotros estamos en el rubro de envasado de vino y licores, por ejemplo, con Conchitoro, Undurraga. En licores, Pernod Ricard, cepa Argentina, o nos vamos al mundo del gas, con abastible, lipigado, alimentos, en plástico, en laboratorios, en muebles, en definitiva, en todos los ámbitos de la manufactura. Porque todos tienen un tema que es común. Todos necesitamos lograr que el operador realice lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y sin perseguirlo. Y lo fundamental es eso, sin tener que perseguirlo, sino que sea él el que logre tirar el carro. Y a eso nos dedicamos. Nuestro temario para el día de hoy es cómo aumentar la producción trabajando sobre las detenciones en forma práctica. Cómo hacerlo en una forma simple, ¿ya? Y aquí nosotros lo separamos en tres preguntas, que son: ¿cuánta producción perdemos debido a las detenciones? La idea es cuantificar, que logremos cuantificar después que terminemos el webinar, aproximadamente cuánto estamos dejando de producir producto de las detenciones. ¿Cómo después hacemos estas detenciones? ¿Cómo las conocemos? ¿Cómo las clasificamos? Y saber cuánta es la cantidad y el tipo de cada una de ellas. Y después, lo más importante, cómo estas detenciones que ya tenemos clasificadas, más o menos identificadas, cómo las transformamos en producción. Bueno, este es un dato que es muy interesante. En América Latina hoy día, en promedio, aprovechamos menos del 40% de nuestras plantas. O sea, si nuestra planta es capaz de producir 100, está armada para 100, no logramos sacar 40 unidades. Y eso es tremendo, es una brecha gigante. El indicador que nos permite medir esto se llama OEE, y es eficacia global de equipo. Está compuesto de tres parámetros fundamentales. Uno, la disponibilidad; el otro, el rendimiento; y el otro, la calidad.
El OE se construye como la multiplicación de estos tres factores, y en los cuales la disponibilidad está asociada directamente a las detenciones, que es el tema que vamos a ver hoy día. El rendimiento está asociado a las bajas de velocidad de la línea y a las microparadas, ¿no es cierto?, que provocan disminución del rendimiento. Y la calidad, que está asociada a los productos defectuosos. Del total de productos que fabricamos, ¿cuántos salieron buenos en definitiva? Y este es el OE, y es un indicador clave en todo lo que es la manufactura para poder hacer gestión. Bueno, ¿cuánta producción perdemos debido a las detenciones? Imagínense ustedes, el inicio y el fin de turno. Cuando llegamos en la mañana, ¿cuánto tiempo nos demoramos entre que llegamos, conversamos con el vecino, nos acercamos a la planta, a la máquina, la encendemos, etc.? ¿En cuánto tiempo nos demoramos o desperdiciamos hasta que estamos realmente sacando el primer producto? O al fin de turno, cuando las personas ya llega a ser la hora de salir, nosotros nos empezamos a acomodar, a ordenar nuestro sector de trabajo para poder salir, ¿no es cierto? O antes y después del almuerzo, o de la comida. Lo mismo. Hay un tiempo que ocupamos antes, un tiempo que ocupamos después, el café después del almuerzo. Nosotros en Chile somos muy adictos a este café. Después, otro motivo importante de pérdida de tiempo son los cambios de orden, ¿no es cierto? El setup. Cada vez que hacemos un cambio de orden, tenemos que ajustar nuestra máquina para que produzca el nuevo producto. Ahí tenemos también tiempos importantes que están detenidos, en definitiva, no hay producción. Después hay un caso muy interesante, que es el de falta de insumos, que uno dice, pero ¿cómo falta de insumos? Tuvimos un caso hace muchos años atrás, en que trabajando con el área de operaciones, logramos mejorar los tiempos, los tiempos de inicio, fin, se cumplían, las velocidades se cumplían, estaba todo funcionando como relojito, pero la gente de logística cambiaron a los proveedores de los camiones que transportaban la materia prima. ¿Cuál era la materia prima de ellos? Eran arvejas. Ellos envasaban arvejas, porotos, todas esas cosas. Y el agente de logística cambió el proveedor. Y resultó que en producción estaban los insumos, el envase, la máquina preparada, los operadores, estaba todo preparado para producir, pero no teníamos el insumo para poder producir. Y en definitiva se provocaba una detención. No sacábamos un producto terminado. Y esto en esta visión de creer que podemos manejar nuestro metro cuadrado, cuando en realidad en una planta manufacturera es un flujo continuo en el cual todo tiene que funcionar para que logremos el máximo desempeño. Y después tenemos la falla de equipo, que es donde nosotros creemos que están nuestros principales problemas, y también están ahí como un tema importante en las detenciones. ¿Cómo se ven las detenciones en efectivo en una planta? Aquí tenemos un gráfico que hemos sacado de nuestra plataforma MT Control. Este gráfico representa la producción de una termoformadora, una máquina que hace cajas de estas para la fruta, ¿no es cierto? Y aquí les voy a explicar. Esta línea azul representa las unidades producidas por minuto. Está parejo, si se fijan está en 10, ahí tiene una bajada, pero volvió a subir inmediatamente. Parejo, parejo, parejo. Y aquí aparece un valor que nos vamos a 0. En este periodo aquí, lo que tenemos es una detención. Fíjense después, partieron, no lograron partir, después pararon, partieron de nuevo, después volvieron a parar, lograron estabilizar aquí un poco la producción, después tuvieron esta otra parada, también larga. Acá al final, fíjense esta otra parada. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que sucedía en esta planta? En esta planta se perdía un turno completo en esas detenciones. ¿Qué son en estos instantes? No sabemos. Solo sabemos que son detenciones en que la máquina no produjo.
Pero cuando estamos hablando de 1/3 de todo nuestro tiempo productivo posible, estamos hablando de mucho tiempo. Si lo llevamos a producción, esto, dividimos nuestro tiempo total, lo tenemos en un círculo y lo dividimos en tercios. Tengo que un turno perdido equivale a que toda la producción que hice la estoy haciendo en solo 2 turnos. Y si la producción de un turno era 100, la producción del segundo turno era 100. Estoy haciendo un caso hipotético, ¿no es cierto? El tercer turno que estamos desperdiciando por estas detenciones también habría producido 100. Ahora, ¿saben cuál es el costo de esa producción? Y aquí viene lo extraordinario de esto. El costo adicional es prácticamente solo la materia prima. Porque piensen, los operadores los tienen contratados, ya les pagan el sueldo a final de mes. El edificio lo tienen contratado, el arriendo o si es propio la hipoteca. ¿No? La energía eléctrica o el gas o el aire que utilicen, en definitiva, ustedes me podrían decir, oye, pero la máquina está parada. Pero el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, en una máquina, entre cuando produce o cuando está sin producir, porque sin producir es cuando nos están pasando productos, no hay mucha diferencia. Entonces, el consumo eléctrico también lo tenemos pagado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan las materias primas. Entonces, este delta adicional que podemos hacer es prácticamente utilidad, materia prima y el resto utilidad. Entonces, el costo es muy bajo y por lo tanto la utilidad muy alta. Otro caso, imagínense, este es un reactor químico, son reactores que hacían crema, y es un proceso batch. Un proceso batch es que yo tengo mi reactor, le tengo que echar los componentes, ¿no es cierto?, los líquidos, los sólidos, y después inicias el proceso. Entonces, aquí viene, está detenido, parte del proceso, parte el mezclador. Parten mezclando el proceso batch, hacen su mezcla de 1 hora, 2 horas, le echarán los componentes que tienen que hacer, y después el proceso batch termina, y yo tengo que sacar los productos de la olla, que es este tiempo entre batch. Saco los productos, lavo el estanque, y después parto un nuevo batch. Y aquí parto el segundo batch. Parte el segundo batch, aquí tuvieron una inspección, siguieron con el batch, y aquí pararon. Y aquí de nuevo viene el tiempo entre batch, que corresponde al retiro del producto que teníamos ya fabricado, la limpieza y partir con el nuevo. Pero miren lo interesante de esto. En verde, acá tengo la duración del batch, que ya lo logramos, porque ya logramos hacer un batch en ese tiempo, y en este tiempo entre cambio de batch. Pero fíjense el segundo ciclo que está ahí mostrado. Tenemos el tiempo aquí, en rojo marqué el tiempo extra que demoramos en el batch. Y aquí también tenemos marcado el tiempo extra que demoramos en el cambio de batch, entre un batch y otro. ¿Y qué sucede? Si yo ya lo logré hacer a un tiempo más corto, es que es posible. ¿Y en qué nos demoramos estos otros tiempos que están acá? Si se fijan, el delta de tiempo es prácticamente 1/3. 1/3 de un batch lo estamos desperdiciando en algo que no sabemos lo que es. En estos instantes, con la información que tenemos, no sabemos lo que es. Pero sí sé que lo podemos hacer en una forma más óptima. Bueno, ¿por qué nos demoramos esto? Y ahí empiezan a salir todas las dudas que tenemos nosotros en el proceso de gestión, ¿no es cierto? Acá tenemos otro proceso, un proceso prensado, que también es un proceso batch, pero este es un proceso de batch un poco más complejo. Tiene 3 etapas. Entonces tiene una etapa de llenado, una etapa de prensado, una etapa de descarga. Y está perfecto. Después aquí viene el segundo ciclo, llenado, prensado, descarga. Pero si se fijan, la descarga acá duró más. De hecho, la pintamos acá en rojo. Ahí tengo el proceso de descarga del primer batch. Ahí tengo el proceso de descarga del segundo batch. ¿Por qué? ¿Por qué se alargó este proceso? En este instante no sabemos, pero sí sabemos que este cliente logró aumentar un 66% la cantidad de batch por día que lograba sacar, trabajando sobre estos tiempos, trabajando sobre ese fenómeno.
que es en un proceso batch típico, está dado por la atención que podemos prestar nosotros como operadores al proceso como tal, con las alertas que necesitamos, porque un proceso batch normalmente en la industria demora más de 1 hora. Vamos a estar 1, 2 horas, 3 horas en un proceso. En este en particular creo que son 6 horas. Entonces, si no estamos atentos cuando está terminando el batch, los tiempos se pasan. Bueno, ahí terminamos lo que era el cuantificar el tema de las de cuánto significa los tiempos que perdemos en la planta en producción. Y antes de pasar al siguiente link, Angelina les va a dejar en el chat un link por si es que alguno de ustedes quiere tener alguna reunión particular con nosotros para poder tratar el tema de su planta personalmente. Bueno, entonces ya sabemos la importancia que tiene el tiempo que perdemos en una planta. Ya les mostré 3 casos en que estamos hablando del orden de 1/3 del tiempo que tenemos disponible. Entonces, ¿cómo conocemos la cantidad de detenciones y el tipo que tiene nuestra planta? Entonces, aquí aparece un tema que es obligatorio. Tenemos que medir. Es obligatorio, tenemos que medir. Todo lo que no se mide no se puede mejorar. Y algunos dicen incluso que si no se mide, se empeora. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que medir. Debemos decidir entonces si vamos a medir, tenemos que decidir si lo vamos a hacer una medición manual o una medición electrónica. Ya les voy a mostrar los dos casos. Tenemos que definir también un árbol de detenciones. El árbol de detenciones tiene que ser simple. No tenemos que complicarnos con eso, por lo menos cuando estamos partiendo. Tenemos que partir con algo simple. Otro elemento que es muy importante es asignar un responsable. Dentro de nuestra planta tenemos que tener un responsable del sistema de medición de las detenciones para poder hacer un seguimiento adecuado. Y obviamente después tenemos que comenzar los registros. Comenzar los registros y no detenernos. Cuando uno parte con estos procesos, que es un proceso de mejora en definitiva, esto parte y no para nunca. Entonces, es hacia allá hacia dónde vamos. ¿Cómo se ve un sistema de medición manual? Un sistema de medición manual, el más básico son las planillas que tenemos en papel. Tenemos impresiones en papel, ¿no es cierto? Aquí tenemos un registro que nos dice la falla, XX, hora inicio, hora fin, el tiempo que se duró, y acá un detalle del motivo por el cual fue la falla. Y la gente, los operadores, lo llenan con lápiz. Después hay que tomar estos registros que están en papel, trasladarlos a una planilla Excel para después poner una tabla dinámica y poder analizarla, ¿no es cierto? Esa es la alternativa 1. Una alternativa 2, una medición manual, pero digitalizada. Es que la misma planilla que teníamos del caso anterior, pero en vez de llenarla en el papel, la llenamos en un sistema electrónico, en una tablet, en un teléfono, en un formulario, ¿no es cierto? Y llenamos, claro que cuando estamos haciendo esto podemos llenar, oye, ¿cuál es el producto que estamos haciendo? ¿Quién es el maquinista? Etcétera. Podemos incorporar datos de una forma más fácil. Pero en esencia, sigue siendo lo mismo. El operador dice qué es lo que está haciendo, cuándo paró o cuántas horas tuvo detenido su equipo y el motivo por el cual estuvo detenido. Y el otro es la medición electrónica. Y la medición electrónica, la esencia de la medición electrónica está en esto, está en la detención, en lograr identificar sin intervención de la persona cuándo paré y cuándo partí. Si logramos identificar eso sin intervención de la persona, tenemos un dato que es tremendamente poderoso, porque no vamos a poder engañarnos con valores que no son correctos en cuanto a nuestras detenciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente todos los sistemas que hacen esto se conectan a las máquinas que están en la línea, se adquieren los datos. En el caso particular nuestro de MT Control lo subimos a la nube y de la nube lo realimentamos a operadores, jefes y gerentes en la interfaz que sea necesaria, desde el teléfono, una tablet, una pantalla de gran tamaño para mostrarle al operador en qué está.
Bueno, la medición electrónica, lo que les decía yo, nos entrega con detalle cuándo paramos y cuándo partimos. Por ejemplo, acá, esta detención dice el 25 de julio a las 13:56 paró con 22 segundos y partió a las 14:49 con 32. Estuvo 53 minutos, 10 segundos parado. Entonces, cuando tú le dices, estuviste 53 minutos detenido, ¿por qué? Son 53 minutos, no es que son 10 o 20, no, son 53. Y esto es muy fuerte cuando lo hacemos hacia los operadores, porque los operadores vienen y nos cuentan, nos dicen, oye, sí, paré por tal motivo. En este caso dijo turno no usado, o la detención anterior decía sin carga, o la anterior era avería, una falla por algo. El otro elemento que ganamos cuando tenemos un sistema electrónico es que logramos tener este gráfico de acá abajo. Este gráfico aquí está abajo, que nos muestra el perfil de producción con todas nuestras velocidades, las veces que hemos parado, etc., nos entrega un feeling de cómo ha sido nuestra producción. Y lo más relevante es que le muestra al operador cómo él está produciendo. Y eso es algo tremendamente poderoso. Bueno, el árbol de detenciones que necesitamos, ¿no es cierto?, que sea simple. Nosotros, a mí en particular me gusta mucho el modelo Pinona, y en el modelo Pinona tenemos la división en el primer nivel, ¿no es cierto?, en tiempo no operativo, tiempo de mantención externa, el NONA, que no order, no action, las detenciones planificadas, el cambio de formato, las paradas externas y fallas de máquina. Y en particular, segundo nivel, que es conveniente que lo incorporen, oye, agreguen a las detenciones planificadas los almuerzos o comida, la capacitación, la mantención planificada, la limpieza, reuniones específicas con el equipo. Todo lo que ustedes tengan planificado, incorpórenlo a este nivel. Las paradas externas, por ejemplo, la falta de energía, la falta de agua, la falta de una grúa, esas son paradas externas, ¿no es cierto?, que no están asociadas al equipo de producción específico. Y después tenemos la falla de máquina, en el cual tenemos el segundo nivel, por ejemplo, aquí de falla eléctrica y falla mecánica, y en un tercer nivel ya un detalle mayor, oye, falló el motor X o el alimentador Y, ¿ya?, para que ustedes puedan tener más detalle en la información. La recomendación que hacemos nosotros con respecto a esto es que partan de menos a más. Es más importante que el operador me llene el primer nivel, aunque no sepa el segundo, pero que lo llene. Es más importante tener esa información, aunque sea más vaga, a que no esté nada. Porque si nosotros nos entusiasmamos, y es lo que sucede mucho en las plantas, y llenamos de detenciones con infinidad de detalles, al operador le va a costar llegar al valor. Y si le va a costar llegar al segundo, tercer intento, ya no lo va a hacer. Y ahí perdemos información en vez de ganar. Entonces, es muy importante que ustedes logren mantener un árbol de detenciones simple para iniciar el proceso. Una vez que está operando, cada vez, a medida que vaya siendo necesario, se pueden ir agregando los niveles o las detenciones específicas que faltan. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, si alguno de ustedes quiere atender su planta en particular, discutir con nosotros, Angelina les va a dejar el link para que puedan coordinar una reunión con nosotros. Ok, entonces ahora, ¿cómo transformamos estas detenciones en producción? ¿No es cierto? Ya las tenemos, sabemos lo que influyen, sabemos a través del árbol de detenciones cuáles son clasificadas, ¿no es cierto?, al menos en el origen, pero ahora, ¿qué sigue? Tenemos que clasificarlas, analizar y actuar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo tradicional, como tenemos todas las detenciones registradas, ¿no es cierto?, o las registraron en forma manual, con la imprecisión, ¿qué significa eso?, ¿no es cierto?, porque el operador va a estimar un valor de tiempo.
o lo hicieron en forma electrónica, con lo cual los tiempos son precisos, vamos a lograr construir un gráfico de Pareto, un Pareto de detenciones, en el cual nos va a mostrar qué detención o cuáles detenciones representan el principal problema que tengo yo en mi línea. En particular aquí, fíjense que en este cliente eran las colaciones no planificadas o los refrigerios no planificados eran la principal detención. Una vez que hacemos la clasificación y armamos el Pareto, tenemos que pasar a analizar el problema. Y aquí viene uno de los aspectos fundamentales que siempre les recomiendo. Escuchen a los operadores. Escuchen a los operadores. Ellos saben mucho más del proceso de lo que cuentan normalmente. Tengo la experiencia de un cliente nuestro en Mendoza, en Argentina, en Aguas Villavicencio. Cuando yo entré por primera vez a esa planta y me entré al hall central, había un afiche grande con un compromiso del gerente general con todos sus operadores. Y estaba la firma de todos los colaboradores firmando el compromiso y la firma del gerente de planta firmando el compromiso. ¿Qué decía este compromiso? Decía que el gerente general se comprometía a corregir el problema que cualquiera de sus colaboradores le indicara que estaba existiendo en la planta. Y se comprometía a un tiempo determinado para resolverlo. Y este gerente me comentaba que al inicio los operadores lo pusieron a prueba. Le entregaron algunos problemas para ver si era verdad que el compromiso que él tenía era válido y cierto, y iba a resolver el conflicto. Y él rigurosamente lo cumplió. Y al poco tiempo, los operadores empezaron a entregar los verdaderos problemas que tenía la línea. Y empezaron a trabajar sobre ellos. Y el proceso empezó a evolucionar positivamente. Entonces, escuchen a los operadores. Bueno, siguiendo con el proceso de análisis, tenemos el método de espina de pescado, los métodos de los 5 por qué, ahí hay una infinidad. Si tienen un consultor en el proceso de mejora continua, ahí está. Si trabajan con Lean o TPM, trabajen con eso. Pero no pierdan de vista nunca el escuchar a los operadores. Después que tenemos identificado eso, hay que implementar la solución. ¿Qué les recomendamos? Implementen lo que les dicen los operadores. Esas indicaciones van de lleno a generar mejoras. Y aquí viene un aporte nuestro. Lo más relevante, después que tenemos este paquete armado, es que realimentemos la información a todos los niveles. Contémosles en qué estamos, desde el operador, desde la persona que hace el aseo a la línea, o el mismo operador si lo hace, hasta el gerente, tienen que saber en qué estamos. Y por eso, nosotros en MT Solutions realimentamos a todos los niveles. Desde el operador, que le mostramos, por ejemplo, esta pantalla de acá, en que le decimos cuánto lleva de producción, cuánto le falta, y si va a lograr cumplir en el turno. Solo con que le digan eso al operador, si vas a lograr cumplir o no vas a lograr cumplir, él cambia su actitud frente al trabajo. O una pantalla como la que tenemos acá abajo a la derecha, en el cual mostramos 4 líneas de producción y de nuevo lo mismo. Mostramos verde, está bien, roja, está mal. Si un gerente está viendo esto y ve que tiene una línea en rojo, ¿de quién se va a preocupar? De esa línea. Y va a llamar, va a tomar el teléfono y le va a preguntar al jefe de planta o al encargado de la línea qué le pasó. Esa llamada genera un cambio de actitud. Uno, a nadie le gusta que lo estén llamando, pero si me llaman en forma positiva más encima y ofrecen apoyo para poder corregir, se va generando un cambio en la cultura de la organización que es tremendamente positivo. En particular, en esto tenemos una experiencia con
con Viña Undurraga. Enzo Roviano, un amigo ya y el subgerente de operaciones, me comentaba hace un tiempo atrás que el jefe de planta viene un día, se acerca a él y le dice, oye, imagínate, tengo todas las líneas en verde. ¿Cómo estamos? Y le transfiere esa emoción de decir estoy completamente en verde. Y cuando eso sucede y uno ve la cara de Enzo, yo vi la cara de Enzo, en el cual él está contento, se logra esto, es la transmisión de que este fenómeno de verdad ocurre. La cultura empieza a cambiar en nuestras organizaciones, se hace una relación amable y los procesos mejoran. Obviamente, cada vez que hacemos esto y tenemos nuestros incrementos de producción que se dan por la realimentación, después tenemos que trabajar, tenemos que hacer un trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que identificar problemas, aplicar métodos para obtener la causa raíz, y después la causa raíz, probar, medir, realimentar. Y esto es una rueda que no se detiene nunca. Y todos los días empujamos un poquito. Todos los días empujamos un poquito para lograr que nuestros procesos mejoren y que la calidad de vida de nosotros como gerentes, de nuestros operarios, mejore, sea más grata. La experiencia que tenemos nosotros hasta el día de hoy, ya con 13 años, es que eso se logra y es tremendamente gratificante. Algunos ejemplos de mejora que hemos logrado. En una empresa de muebles en Brasil, lograron un 35% de aumento en 6 meses. No cambiaron operadores, no cambiaron máquinas, no cambiaron nada. ¿Dónde estuvo la diferencia? Se realimentó la información tal cual como les he contado. Se identificaron los tiempos muertos, que eran muchos, había muchos tiempos muertos en esa planta, y lograron organizarlo. Ellos, a través de la información, escuchando a sus operadores, lograron reorganizar sus flujos de trabajo de tal manera que lograron esos porcentajes de mejora. Obviamente, una vez que logramos un salto de este nivel, los siguientes incrementos cada vez van a ser menores y requieren un trabajo más dedicado. Ahí aplicar cualquiera de las metodologías que hay hoy día para mejora continua es algo que es obligatorio, ¿no es cierto? O sea, Lean, TPM o cualquiera de esas. Otro ejemplo, tenemos una empresa de latas en Argentina. Estábamos en el proceso de pruebas del sistema, estábamos haciendo un piloto en una de las líneas del cliente. Este cliente hacía tarros para conserva, para estos tarros para leche nido, para leche condensada, etc. Y lo probamos en una línea y ellos lograron un aumento de 22% en un mes. Obviamente, cuando el gerente vio que lograron un aumento de 22% en un mes, dijo, oye, instalemos en toda la planta, midamos en toda la planta, realimentemos la información en toda la planta, y ya llevan 12 años con nosotros como clientes. El hecho de medir solo te trae cosas buenas. Cuando tú empiezas a medir, sea en forma manual o sea en forma automática, solo te trae cosas buenas. Si tú mides en forma manual, la única diferencia es que vas a tener un techo en cuanto logras mejorar. Y de ahí para arriba es obligatorio el medir en forma electrónica para poder ir a la precisión de los tiempos que estamos desperdiciando. Otro ejemplo es una bodega de vino en el cual un aumento de 11% en 7 meses, con todos los conflictos que tienen las bodegas de vino. Las bodegas de vinos tienen muchos operadores que salen, entran, temporeros, dependiendo de la época, y
con eso, aplicando esta metodología, el medir, realimentar, trabajar sobre la cultura, trabajar con el Vision Management, lograron un aumento de 11% en 7 meses y continúan en el proceso de mejora. Entonces, de nuestra experiencia, el medir solo genera cosas buenas. La cantidad de tiempo que desperdiciamos en detenciones, de cosas que no sabemos lo que son, es tremendo. Yo les he mostrado aquí 2 casos, 1/3 del tiempo que lo estamos desperdiciando en eso. Entonces, si logramos aprovechar un pedazo de eso y se transforma en producción, esa producción nuestros comerciales la venden, créanme, es algo tremendamente positivo para la empresa, desde el operador hasta el gerente. Bueno, si alguno desea, ya estamos terminando esto, si es que alguno desea profundizar en estos temas, aprovechen el link que les ha dejado Angelina en el chat y coordinen una reunión. No hay ningún problema, los atenderemos felices. Y aquí hay algo que es genial. Miren estos cavernícolas, está el cavernícola con la rueda, hermosa, linda, ofreciéndosela a los otros que están trasladando un carro lleno de piedras con ruedas cuadradas. Y ellos contestan, no, gracias, estamos muy ocupados. Y es una respuesta, créanme, típica del área de producción de toda la manufactura. Estamos tan inmersos en el día a día que no logramos ver lo que sucede. Y si ustedes valorizaran lo que significa 1/3 del tiempo perdido, pensaríamos en estos temas. ¿Qué les puedo decir? Partan midan en forma manual, en forma electrónica, con nosotros, con otro proveedor, no importa, pero midan. Eso solo va a redundar en una mejor empresa y en un mundo mejor.